Me llamo Bridget y, con 34 años, jamás imaginé que sería viuda. Hace apenas 3 meses perdí a Adam, mi esposo durante 11 años, a causa de un aneurisma repentino. Pocos días después de su funeral, me obligué a asistir al primer cumpleaños de mi sobrino Lucas. No tenía ánimos, pero quería estar presente. Fue allí donde mi hermana Cassandra soltó una bomba. Anunció que Lucas en realidad era hijo de Adam, mostrando a todos un testamento en el que reclamaba la mitad de mi casa, valuada en $800.000. Lo que ella no sabía, era porque yo apenas podía contener la risa. Si estás viendo esto y conoces bien lo que es el drama familiar, tómate un momento para dar like y suscribirte al canal. Créeme, vas a querer escuchar cómo manejé lo que vino después. Adam y yo nos conocimos hace 12 años en una subasta benéfica a favor de niños con cáncer. Yo era voluntaria, ayudando a organizar los artículos de la subasta silenciosa, cuando él superó todas las pujas por una pintura que yo había estado admirando toda la noche, una acuarela del skyline de Boston al atardecer, con naranjas y violetas vibrantes fundiéndose en el puerto. Después de ganar, caminó directamente hacia mí y me la entregó. Me di cuenta de que la mirabas toda la noche, me dijo con una sonrisa que le arrugaba las comisuras de sus ojos azules. Creo que debe estar contigo. Ese era Adam, atento, observador y generoso hasta el extremo. Me enamoré rápido y con fuerza. Nuestra primera cita fue la noche siguiente y se sintió como si nos conociéramos de toda la vida. Él era abogado corporativo, brillante pero humilde, de esos que recuerdan el nombre de los camareros y hacen preguntas genuinas sobre sus vidas. 8 meses después de conocernos, me propuso matrimonio en el puerto, con el skyline real reflejándose en el agua, como en la pintura que nos había unido. Poco después de nuestro primer aniversario, compramos una casa victoriana en Beacon Hill. Costaba $800.000, lo que suponía un esfuerzo económico, pero Adam acababa de convertirse en socio de su firma y yo estaba construyendo una sólida reputación como diseñadora de interiores. La casa necesitaba reformas, pero tenía buenos cimientos, techos altos y un pequeño jardín trasero donde imaginaba a nuestros futuros hijos jugando. Esos hijos nunca llegaron, y no por falta de intentos. Durante años planificamos, contamos días, seguimos tratamientos. Vinieron los médicos, las pruebas, los procedimientos. 4 ciclos de fecundación in vitro que agotaron nuestros ahorros y nuestras fuerzas. Recuerdo perfectamente el último intento fallido, el silencioso trayecto de vuelta a casa desde la clínica, Adam tomando mi mano sobre la consola sin decir palabra, porque los dos sabíamos que ese era el final de ese camino. Aún podemos tener una vida hermosa, me dijo esa noche, sentados en el columpio del porche. Tú y yo. Eso es suficiente. Y lo decía en serio. Poco a poco reconstruimos nuestros sueños. Viajamos. Nos volcamos en nuestras carreras. Renovamos la casa habitación por habitación hasta que se convirtió en el hogar que siempre había imaginado. Adam me apoyó cuando decidí abrir mi propia firma de diseño de interiores. Nuestra vida era plena, aunque diferente de lo que habíamos planeado al principio. Mi hermana menor, Cassandra, siempre rondaba la periferia de nuestra felicidad. 4 años más joven, con 30 ahora, había sido la niña rebelde de la familia. Mientras yo estudiaba diseño y levantaba un negocio, ella saltaba de un trabajo a otro y de relación en relación. Mis padres siempre se preocupaban por ella, lo que en la práctica significaba que le perdonaban todo y la rescataban de sus problemas económicos una y otra vez. Nuestra relación era complicada desde niñas. Cassandra era indudablemente hermosa, con un encanto natural que atraía a la gente, pero siempre había una corriente subterránea de competencia de su parte. Si yo lograba algo, ella necesitaba superarlo. Cuando empecé a salir con Adam, de repente le interesaron los estudiantes de Derecho. Cuando compramos nuestra casa, pasó meses quejándose de su apartamento y buscando que mis padres le ayudaran a mudarse a un lugar mejor. Era agotador, pero Adam siempre me animaba a mantener el vínculo. Es tu única hermana, me recordaba. La familia es importante. Hace 2 años, Cassandra empezó a salir con Tyler, un bartender que conoció en una noche con amigas. Tenía un atractivo rudo,
tatuajes en los brazos y una moto que no le gustaba nada a mis padres. Desde fuera, su relación parecía volátil, con rupturas dramáticas y reconciliaciones apasionadas. Entonces llegó el anuncio de embarazo, en la cena de Acción de Gracias, el año antes de que Adam muriera. Fue una sorpresa total. Cassandra nunca había mostrado interés en ser madre. De hecho, solía decirme que mi deseo de tener hijos era simplemente ceder ante las expectativas sociales. Y ahí estaba, anunciando su embarazo entre lágrimas teatrales y discursos sobre el milagro de la vida. Sentí el viejo pinchazo de celos. Después de todo lo que nosotros habíamos pasado, de todo el dolor, ella había conseguido por accidente lo que nosotros queríamos con todas nuestras fuerzas. Pero reprimí esos sentimientos. Estaba genuinamente feliz por ella y decidida a ser la mejor tía para su hijo. Lucas nació sano, con 3,8 kilos. Yo estuve en el hospital con flores y una manta hecha a mano que había tejido durante meses. Desde el principio, Cassandra parecía abrumada por la maternidad. A menudo me llamaba llorando por los cólicos de Lucas o por su agotamiento. Yo ayudaba todo lo que podía, incluso cuidándolo de noche para que ella pudiera dormir. Adam estaba menos involucrado con Lucas que yo. En retrospectiva, pensé que era por nuestras propias heridas con la infertilidad. Tal vez le resultaba doloroso encariñarse con un bebé que no era nuestro. Siempre fue amable cuando Cassandra lo traía a casa, pero mantenía cierta distancia que en ese momento no cuestioné. Entonces llegó ese terrible martes por la mañana. Adam se quejó de un dolor de cabeza antes de irse a trabajar. Le sugerí que se quedara en casa, pero tenía una reunión importante con un cliente. Es solo una migraña, insistió, dándome un beso antes de salir. Te llamo después de la reunión. Esa llamada nunca llegó. En su lugar, recibí una del hospital. Cuando llegué, ya era demasiado tarde. Aneurisma cerebral, dijeron. No se podía hacer nada. Tenía 36 años. Los días siguientes pasaron como una neblina de trámites y dolor. Cassandra estuvo extrañamente ausente casi todo el tiempo, enviando mensajes para decir que Lucas estaba enfermo o que no encontraba niñera. Cuando apareció en el funeral, se quedó poco rato, se mantuvo al margen y se marchó antes de la recepción. Yo estaba demasiado adormecida por la tristeza como para darle importancia. Una semana después de despedirnos de Adam, llegó el primer cumpleaños de Lucas. Lo último que quería era ir a una fiesta infantil, pero el deber familiar tiraba de mí. Adam querría que fueras, me insistió mi madre en una de sus llamadas diarias para ver cómo estaba. Adam siempre decía, la familia es lo primero. Así que me encontré conduciendo hacia la pequeña casa de alquiler de Cassandra, en una zona poco atractiva de la ciudad. En el asiento del copiloto llevaba un regalo envuelto, y bajo mis ojos, unas ojeras tan marcadas que ningún corrector podía disimular. Desde que Adam murió, apenas había dormido. Pasaba las noches mirando el lado vacío de la cama, buscando un calor que ya no estaba allí. Aparqué detrás de una hilera de coches y respiré hondo varias veces antes de tomar el regalo y dirigirme a la puerta. Nadie debería tener que fingir felicidad tan poco tiempo después de perder a su marido, pensé. Pero me dibujé una sonrisa y llamé. Fue Jenny, una amiga de Cassandra, quien abrió. Sus ojos se agrandaron al verme. Oh, Bridget, viniste, dijo con un tono extraño, algo tenso. Echó una mirada por encima del hombro antes de apartarse. Pasa, todos están en el jardín. La casa estaba decorada con globos azules y serpentinas. Un gran cartel que decía feliz primer cumpleaños. Lucas se extendía por la pared del salón. Vi un grupo de personas que no conocía reunidas en la cocina, susurrando. Al pasar, callaron de golpe, siguiéndome con la mirada. En el jardín, los invitados estaban repartidos en pequeños grupos, vasos de plástico en la mano. Localicé a mis padres sentados con incomodidad en una mesa de picnic. Cuando mi padre me vio, se levantó enseguida, con alivio en el rostro. Bridget, dijo abrazándome. No estábamos seguros de que vinieras. Por supuesto que vine, respondí, dejando el regalo en la mesa destinada a los obsequios. ¿Dónde está el cumpleañero? Con Cassandra, dijo mi madre,
evitando mirarme directamente. Deberían salir pronto para la tarta. Me moví entre la gente con torpeza, recibiendo condolencias y esquivando preguntas sobre cómo estaba llevando todo. Notaba tensión, las conversaciones se interrumpían cuando me acercaba. Lo achaqué a que la gente no sabe cómo actuar frente a una viuda reciente. Tras 30 incómodos minutos, Cassandra salió de la casa con Lucas en brazos. Llevaba un vestido nuevo que no le había visto antes y el cabello recién iluminado. Lucas estaba adorable con una pequeña camisa de botones y pajarita. Sus piernecitas gorditas se agitaban con emoción ante tanta atención. Cassandra apenas me dirigió una mirada mientras colocaba a Lucas en su silla alta. Se la notaba animada, casi eufórica, moviéndose por el jardín con una seguridad poco habitual en ella. Golpeó el borde de su vaso con una cuchara de plástico, llamando la atención. Gracias a todos por venir a celebrar este día tan especial para Lucas, comenzó, con voz firme. Este último año ha estado lleno de sorpresas y desafíos, como muchos ya saben. Los invitados se miraron entre sí. Mi madre bajó la vista hacia sus zapatos con un interés repentino. He estado guardando un secreto, continuó Cassandra, posando la mano sobre la cabeza de Lucas. Un secreto que ya no puedo ocultar, especialmente después de los recientes acontecimientos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo estaba muy mal. Lucas no es hijo de Tyler, anunció, mirándome directamente desde el otro lado del jardín. Es hijo de Adam. El mundo pareció detenerse. Escuché los jadeos de la gente, sentí a mi padre ponerse rígido junto a mí, pero todo era un ruido de fondo frente al zumbido en mis oídos. El marido de Bridget y yo tuvimos un breve romance hace 2 años, prosiguió Cassandra, con un tono calculado y ensayado. Fue un error, un momento de debilidad para ambos. Nunca quisimos herir a nadie, pero estas cosas pasan. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que escuchaba. Mi hermana estaba diciendo que se había acostado con mi marido. Que el sobrino al que había cuidado con tanto cariño era, en realidad, hijo de Adam. Era tan absurdo que casi me reí en ese mismo instante. Pero Cassandra no había terminado. Sacó de su bolso un documento doblado. Adam sabía la verdad sobre Lucas. Antes de morir, actualizó su testamento, dijo, levantando el papel. Quería que su hijo estuviera protegido. Este testamento dice que la mitad de la casa que compartíamos debe ir para Lucas, como su hijo biológico. Todas las miradas en el jardín se posaron sobre mí. Pude ver lástima, curiosidad morbosa, incomodidad. Mis padres estaban pálidos, mi padre medio incorporado, dudando si intervenir. Y entonces, para sorpresa de todos, incluida la mía, sentí que una sonrisa me tiraba de los labios. No era de felicidad, sino la que surge cuando algo es tan ridículamente falso que roza lo cómico. Apreté los labios, intentando contener la risa inapropiada que amenazaba con escaparse. Ya veo, dije al fin, con voz tranquila. ¿Puedo ver ese testamento, Cassandra? Su expresión segura se quebró un poco. Claramente no esperaba esa reacción. Caminó despacio hacia mí y me entregó la hoja, un texto mecanografiado con lo que parecía ser la firma de Adam al final. Lo revisé rápido y vi las incoherencias de inmediato. El lenguaje formal estaba completamente equivocado, nada que ver con los documentos legales que Adam solía traer a casa. Y la firma, aunque parecida, era evidentemente falsificada. El trazo que unía la A y la D era incorrecto, y el remate final estaba demasiado pronunciado. Doblé el papel con cuidado y se lo devolví. Gracias por compartirlo conmigo. Creo que me voy a ir. ¿Eso es todo? Preguntó, desconcertada. ¿No vas a decir nada más? No por ahora, respondí con calma, tomando mi bolso. Este es el día de Lucas. Podemos hablar de esto en privado más tarde. Me despedí de mis padres, que seguían conmocionados, y les prometí que los llamaría pronto. Mientras caminaba hacia mi coche, sentía el murmullo de la gente detrás de mí. El ambiente festivo se había evaporado por completo. Ya dentro, a salvo de miradas, dejé escapar por fin la risa que había estado conteniendo. Empezó suave,
pero pronto me sacudió entera hasta que las lágrimas corrían por mi cara. No eran lágrimas de alegría, sino una mezcla extraña de dolor, ira e incredulidad ante la desfachatez de mi hermana. Porque había algo que Cassandra no sabía. Algo que Adam y yo jamás habíamos contado a nadie. Algo que hacía que su elaborada mentira no solo fuera cruel, sino imposible. La verdad sobre Adam y Cassandra comenzó 3 años atrás, mucho antes de que Lucas fuera concebido. Aquella noche la habíamos invitado a cenar para celebrar su nuevo trabajo en una agencia de marketing, el empleo más estable que había tenido hasta entonces. Adam había preparado su famosa lasaña y habíamos abierto una buena botella de vino. La velada iba bien, hasta que tuve que disculparme para atender una llamada urgente de un cliente que tenía una emergencia con un proyecto de diseño. La llamada se alargó más de lo esperado, casi 20 minutos guiando a una clienta adinerada sobre cómo colgar unas obras de arte. Cuando regresé al comedor, el ambiente había cambiado. Adam parecía incómodo, y Cassandra estaba sentada mucho más cerca de él que cuando me había marchado. Tenía la mano apoyada en su brazo y reía por algo que yo no había escuchado. En ese momento no pensé nada extraño. Cassandra siempre había sido afectuosa, y el vino había corrido generosamente. Pero más tarde, mientras nos preparábamos para dormir, noté que Adam estaba inquieto. «Hay algo que necesito contarte», me dijo, sentado en el borde de la cama. «No quiero que esto cause problemas entre tú y tu hermana, pero tampoco quiero guardarte secretos». Me explicó que, mientras yo estaba al teléfono, Cassandra había intentado coquetear con él. Nada dramático, pero sí comentarios inapropiados sobre lo afortunada que yo era por tenerlo, seguidos de la insinuación de que él merecía a alguien que supiera apreciarlo de verdad. Cuando Adam la rechazó, ella lo tomó a broma, diciendo que yo era demasiado sensible si pensaba que hablaba en serio. Me dolió, pero no me sorprendió del todo. Cassandra siempre había puesto a prueba los límites. Decidimos dejarlo pasar como un incidente aislado, fruto del vino y de su habitual naturaleza competitiva. Pero no fue un hecho aislado. Durante los meses siguientes, Cassandra buscó maneras de tocar a Adam cuando yo no miraba, le envió mensajes que rozaban lo coqueto, y una vez apareció sin avisar en su oficina para invitarlo a almorzar. Cada vez, Adam se mantuvo firme y me lo contó inmediatamente. Tras el incidente en la oficina, decidimos hablar con mis padres sobre el comportamiento de Cassandra. No salió bien. Dijeron que Adam estaba malinterpretando gestos amistosos, que Cassandra simplemente lo veía como un hermano. Mi madre incluso insinuó, con buena intención, pero un juicio terrible, que quizá Adam se sentía halagado por la atención y exageraba la situación. Aquella noche, Adam y yo tomamos una decisión: poner distancia con Cassandra sin provocar una ruptura familiar. Rechazamos invitaciones donde estuviera ella, evitamos quedar a solas con ella y Adam bloqueó su número en el teléfono después de que le enviara un mensaje particularmente sugerente a altas horas de la noche. Entonces llegó el problema médico que lo cambió todo. Adam llevaba semanas con molestias antes de acudir finalmente a un urólogo. El diagnóstico: un varicocele, una dilatación de las venas en el escroto que requería cirugía. La operación salió bien, pero hubo una complicación. El médico recomendó realizar una vasectomía en la misma intervención, debido a la gravedad del varicocele y al riesgo de que reapareciera. Fue una decisión difícil, sobre todo tras nuestras luchas por tener hijos, pero acordamos que era lo mejor para su salud. La vasectomía se realizó 2 años antes de que Lucas fuera concebido. Guardamos esta información en privado. Ni siquiera nuestros padres lo supieron. Después de años de preguntas invasivas sobre nuestra vida sin hijos, aprendimos a proteger nuestra intimidad en lo relacionado con temas reproductivos. Las únicas personas que sabían de la cirugía eran Adam, yo y sus médicos. Poco después, mientras Adam se recuperaba, me dijo algo que en su momento me pareció paranoia. «Cassandra no ha terminado», comentó, sentado en el jardín con una bolsa de hielo disimulada sobre su regazo. «Tengo la sensación de que algún día intentará algo más drástico». Me reí, pero Adam hablaba en serio. La semana siguiente, pidió una cita con nuestro abogado de confianza, James Wilson. Fui con él y escuché mientras Adam relataba el comportamiento de Cassandra y su reciente cirugía.
James nos aconsejó documentarlo todo, los avances no deseados, los informes médicos que confirmaban la vasectomía, incluso los mensajes y correos que ella le enviaba. Nunca se sabe qué podría llegar a ser relevante, nos advirtió. Mejor tener la documentación y no necesitarla que desear tenerla más adelante. Seguimos su consejo y creamos un archivo con todo lo relacionado a la situación. Adam también actualizó su testamento de forma oficial, asegurándose de que todo me quedara a mí si él moría. James guardó copias de todos los documentos, y nosotros colocamos los originales en una caja de seguridad del banco. Por si acaso, dijo Adam mientras cerrábamos la caja. Aunque pienso estar aquí para lidiar con los dramas de Cassandra durante al menos otros 50 años. La mañana después de la fiesta de cumpleaños de Lucas, conduje directamente al banco. El gerente, que nos conocía desde hacía años, me dio el pésame y me acompañó hasta la bóveda. Me senté sola en la pequeña sala de consulta y abrí la caja que Adam y yo habíamos llenado con lo que él llamaba en broma nuestro kit de preparación para desastres. Dentro estaba exactamente lo que necesitaba. El testamento legítimo de Adam, notariado y correctamente redactado, dejándome todo a mí. Los informes médicos que detallaban su vasectomía, realizada 2 años antes de la concepción de Lucas, lo que hacía biológicamente imposible que fuera su padre. Un diario en el que Adam había documentado cada interacción inapropiada con Cassandra, con fechas, horas y citas textuales. Copias impresas de mensajes que ella le había enviado. Una carta de nuestro abogado confirmando que había presenciado la firma del testamento legítimo y que podía dar fe de su autenticidad. Y, en el fondo de la caja, un sobresellado con mi nombre escrito con la letra de Adam. Con los dedos temblorosos, lo abrí y comencé a leer. Mi queridísima Bridget. Si estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado y has necesitado acceder a estos documentos. Espero que sea dentro de muchos años, cuando estemos viejos y canosos, y las locuras de Cassandra sean solo un recuerdo lejano que nos haga reír. Pero si no, si lo peor ha ocurrido y ella ha intentado herirte en mi ausencia, quiero que sepas que traté de prepararme para cualquier posibilidad. Usa estos documentos para protegerte. Sé cuánto valoras a tu familia, lo leal que eres con quienes amas. Pero mereces estar a salvo de aquellos que quieran aprovecharse de ese hermoso corazón tuyo. Te amo más allá de las palabras, más allá del tiempo. Pase lo que pase, nunca lo olvides. Adam. Las lágrimas me corrían por el rostro mientras sentía su amor y protección incluso después de su muerte. Mi esposo, práctico y precavido, había previsto algo así. No este escenario exacto quizá, pero sí la posibilidad de que Cassandra intentara aprovecharse de su ausencia. Guardé todo en la caja excepto lo que necesitaba: copias de los informes médicos, el testamento legítimo y algunas entradas seleccionadas del diario. Entonces llamé a James Wilson y pedí una cita para esa misma tarde. La oficina de James Wilson estaba en una casa adosada reformada en el centro de Boston, de esas que desprenden un aire de discreción y dinero antiguo. Solo había estado allí unas cuantas veces con Adam, pero la recepcionista me reconoció al instante y suavizó su expresión con simpatía. Señora Preston, dijo, poniéndose en pie para saludarme. El señor Wilson la está esperando. Y por favor, acepte mis condolencias por su pérdida. James rondaba los 60, con el cabello plateado y unas gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz. Había sido el mentor de Adam cuando éste ingresó en su primer bufete, y habían mantenido una estrecha amistad incluso después de que Adam cambiara de despacho. Se levantó en cuanto entré, rodeó su escritorio y me dio un breve abrazo. Bridget, dijo, indicándome que tomara asiento. Me devastó enterarme de lo de Adam. Era de los buenos. Lo era, respondí, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Y por lo visto, también tenía razón al prepararse para lo peor, con mi hermana. Le conté lo sucedido en la fiesta de cumpleaños, mostrándole el testamento falso que Cassandra había presentado. James lo examinó, y su expresión se tornó cada vez más preocupada. Esto es una falsificación de aficionado, concluyó. El lenguaje es incorrecto y, aunque la firma se parece, jamás resistiría un análisis pericial. Pero el simple hecho de que haya creado algo así,
Es muy inquietante. Le mostré los documentos de la caja de seguridad, los registros médicos que confirmaban la vasectomía de Adam, el testamento legítimo y el diario donde él había documentado el comportamiento de Cassandra a lo largo de los años. Adam era meticuloso como pocos, comentó James revisando el material. Estos informes médicos, por sí solos, derriban cualquier reclamo sobre la paternidad de Lucas. La vasectomía se realizó 2 años antes de la concepción del niño. Es biológicamente imposible que Adam sea su padre. ¿Qué debería hacer? Pregunté. No quiero humillarla en público, pero no puedo permitir que se quede con la mitad de nuestra casa basándose en una mentira. James se recostó en su silla, pensativo. Primero, necesitamos más información. Recomiendo contratar a un investigador privado para indagar en la situación actual de Cassandra. Es probable que haya una motivación más allá de la simple crueldad. Rara vez alguien intenta un fraude así sin una presión económica de fondo. Me recomendó a Frank Delany, un exdetective de policía que ahora trabajaba como investigador privado y colaboraba habitualmente con el bufete. Acepté, y James lo llamó de inmediato, explicando la situación a grandes rasgos. Frank llegó 1 hora más tarde, un hombre robusto, con acento de Boston y una actitud directa, sin rodeos. Tomó notas detalladas mientras yo le explicaba todo, haciéndome preguntas precisas sobre el historial sentimental, laboral y financiero de Cassandra. Fue entonces cuando me di cuenta de lo poco que sabía realmente sobre su vida actual. Desde el nacimiento de Lucas, nos habíamos distanciado. Mis intentos de estar presente como tía eran, la mayoría de las veces, rechazados o simplemente ignorados. Necesitaré unos días, dijo al terminar. Me enfocaré primero en su situación financiera y en la relación con el verdadero padre del niño. ¿Puede decirme algo más sobre él? Compartí lo poco que sabía sobre Tyler, el camarero con el que Cassandra salía cuando se quedó embarazada. Lo había visto solo unas cuantas veces y siempre me había parecido desinteresado en las reuniones familiares. La última vez que supe de él, seguían juntos, pero Cassandra apenas lo mencionaba. Comenté que no estuvo en la fiesta, lo que me pareció extraño tratándose del padre del niño. Frank asintió, anotando. Buen punto de partida. Me pondré en contacto pronto. 3 días después, Frank llamó para pedir una reunión en la oficina de James. Cuando llegué, ambos estaban revisando documentos esparcidos sobre la mesa de conferencias. Señora Preston, empezó Frank una vez nos sentamos, he descubierto información preocupante sobre la situación de su hermana. Según su investigación, Cassandra estaba en una situación financiera desesperada. Había acumulado más de $75,000 en deudas, repartidas entre tarjetas de crédito, préstamos personales y facturas médicas de Lucas, quien había necesitado una cirugía por un defecto cardíaco poco después de nacer. Su puntuación crediticia era desastrosa y le habían rechazado 3 solicitudes de préstamo en el último mes. Además, está a punto de ser desalojada, continuó Frank, deslizándome un documento. Este es el aviso que su casero presentó la semana pasada. Tiene hasta fin de mes para pagar 4 meses de alquiler atrasado o abandonar la propiedad. En cuanto a Tyler, al parecer había abandonado a Cassandra y a Lucas poco después del nacimiento, mudándose a Seattle con una nueva novia. Pagaba una pensión mínima, unos $200 al mes, y de forma irregular. También encontré esto, dijo Frank, sacando impresiones de mensajes de texto. Lleva semanas contándoles a sus amigos sus planes para reclamar parte de su casa. Eran conversaciones con una tal Jenny, a quien reconocí como la mujer que me abrió la puerta en la fiesta. Los mensajes eran demoledores. La muerte de Adam es terrible, pero quizás sea mi oportunidad para conseguir lo que merezco. Esa casa vale al menos $800,000 ahora. Si juego bien mis cartas, tendré un buen colchón para Lucas y para mí. El testamento está casi listo. Mi amigo Dave es bueno con Photoshop y encontró una muestra de la firma de Adam en una subasta benéfica. Queda totalmente real. Bridget siempre ha sido la niña dorada. Es hora de que me toque mi parte. Ella tuvo 11 años con un gran hombre. Lo mínimo que puede hacer es compartir la riqueza ahora que él se fue. Sentí náuseas al leer la frialdad calculada de sus palabras.
No era simple oportunismo. Era un fraude premeditado, diseñado para aprovecharse de mi duelo. Hay más, añadió Frank con tono serio. Revisé los antecedentes de Tyler Martin, el verdadero padre. Tiene un historial de cargos por violencia doméstica en una relación anterior y actualmente tiene una orden de arresto por impago de manutención para otro hijo en New Hampshire. No es alguien a quien usted quisiera cerca de su sobrino. Me quedé en silencio, intentando procesar todo. Mi hermana no solo estaba desesperada, estaba dispuesta a destruir la reputación de Adam y nuestro matrimonio para resolver sus problemas económicos. Y su elección de pareja había puesto a Lucas en una situación potencialmente peligrosa. ¿Qué hago con todo esto?, pregunté, mirando a James y a Frank. No puedo exponerlo todo públicamente. Lucas no tiene la culpa de nada. Sigue siendo mi sobrino. James se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Tiene varias opciones. Bridget. Podríamos presentar cargos contra Cassandra por intento de fraude y falsificación. Eso podría acarrearle sanciones penales, incluso cárcel, dada la cantidad de dinero en juego. Hizo una pausa al notar mi incomodidad y continuó. Oh, podríamos manejarlo en privado. Confrontarla con las pruebas, exigirle que retire sus reclamos y, quizá, llegar a un arreglo que la obligue a proteger tanto sus intereses como los del niño. Salí de la reunión con el corazón encogido y una carpeta llena de pruebas. Esa misma tarde llamé a mi terapeuta, la doctora Laurel Chen, con quien había estado trabajando desde la muerte de Adam, y pedí una sesión de emergencia. En su consulta, un espacio sereno, lleno de plantas, le conté toda la situación sin dejar nada fuera. Estoy tan enfadada que apenas puedo pensar con claridad, admití. Pero Lucas es solo un bebé. Nada de esto es culpa suya. Y, a pesar de todo, Cassandra sigue siendo mi hermana. La doctora Chen escuchó con atención, intercalando algunas preguntas sobre mi relación con Cassandra a lo largo de nuestra vida. Parece que este patrón de competencia y manipulación existe desde la infancia, observó. Lo que ocurre ahora es una escalada, no una anomalía. ¿Qué haría usted?, pregunté desesperada. No puedo decirle qué decisión tomar, respondió con calma. Pero le diré que la compasión no significa permitir que le victimicen. Usted puede ser amable y, al mismo tiempo, establecer límites firmes y consecuencias claras. Tras reflexionar mucho, decidí el camino a seguir. Confrontaría a Cassandra en privado con todas las pruebas, dándole una elección clara: enfrentar posibles consecuencias legales por fraude o aceptar un acuerdo que garantizara el bienestar de Lucas, pero que también exigiera su responsabilidad. A la mañana siguiente la llamé. Necesitamos hablar sobre el testamento, le dije cuando contestó. ¿Puedes venir mañana por la tarde a mi casa? Sola. Sin Lucas. Sabía que acabarías entrando en razón, respondió con una satisfacción arrogante. Estaré allí a las 2. Pasé la mañana preparando la visita. Organicé los documentos en orden lógico y, siguiendo el consejo de James, instalé dispositivos de grabación. Massachusetts es un estado de consentimiento bilateral, me había advertido. No puedes grabarla en secreto, pero sí pedirle permiso al inicio, presentándolo como una forma de que ambas tengan un registro del acuerdo que alcancen. A las 2 en punto sonó el timbre. Respiré hondo para serenarme antes de abrir la puerta. Cassandra estaba en el porche, impecable con un conjunto nuevo. Su postura irradiaba confianza. Pasa, dije, guiándola al salón, donde había dispuesto 2 sillas frente a frente, una mesa de centro con el grabador, vasos de agua y una carpeta de documentos. Espero que no te importe que grabemos nuestra conversación, comenté. Me parece lo más prudente, dado el carácter legal de lo que vamos a tratar. Cassandra dudó apenas un instante antes de asentir. Como quieras. Aunque creo que esto puede ser bastante sencillo. El testamento es claro. Encendí el grabador, declarando la fecha y la hora, y confirmando su consentimiento para grabar. Luego me recosté, estudiando su rostro. Antes de hablar del testamento, quiero entender exactamente qué es lo que afirmas que pasó entre tú y Adam. Cassandra comenzó un relato bien ensayado sobre un supuesto romance de hace 2 años.
Según ella, Adam y ella habían conectado en una época en la que él y yo teníamos problemas, cosa que no era cierta. Afirmó que se encontraban varias veces en un hotel del centro, que Adam le había confesado su infelicidad en nuestro matrimonio y que Lucas fue concebido durante esos encuentros. Siempre quiso decírtelo, aseguró con ojos abiertos y falsa sinceridad. Pero cuando Lucas nació con el problema del corazón, no quiso añadir más estrés. Me prometió que cuidaría de su hijo. La escuché sin interrumpir, tomando nota mental de las incoherencias en su cronología y de los detalles que contradecían por completo lo que yo sabía de la agenda de Adam en ese periodo. Cuando terminó, empecé a hacer preguntas. ¿En qué hotel se veían? En el Mandarín Oriental, respondió rápido. ¿Y recuerdas el número de la habitación? Vaciló. Era en un piso alto. No recuerdo el número exacto. ¿Qué días solían encontrarse? Los martes, a veces los jueves. ¿Qué pedía Adam al servicio de habitaciones? Continué, aumentando la precisión de mis preguntas. ¿En qué lado de la cama dormía? ¿Se duchaba antes o después? Preguntas que solo alguien que realmente hubiera sido íntimo con Adam podría responder. Sus contestaciones se volvieron cada vez más vagas y contradictorias. ¿Por qué importa todo esto? Terminó por estallar. El caso es que Lucas es hijo de Adam, y el testamento demuestra que quería proveer para él. En realidad, dije con calma, abriendo mi carpeta, ambas afirmaciones son demostrablemente falsas. Coloqué sobre la mesa los informes médicos. 2 años antes de que Lucas fuera concebido, Adam se sometió a una vasectomía tras una cirugía por varicocele. Fue completamente exitosa, confirmada por pruebas posteriores. Era físicamente imposible que él pudiera tener hijos después de eso. El rostro de Cassandra perdió todo color. Tomó los informes con manos temblorosas, revisando las fechas y el lenguaje médico. Esto podría estar falsificado, dijo con debilidad. No lo está, respondí. Y el médico de Adam está dispuesto a testificar sobre su autenticidad si es necesario. Pero eso no es todo. Saqué entonces el testamento legítimo, notariado y presentado oficialmente ante el tribunal. Este es el verdadero testamento de Adam, preparado por James Wilson y firmado ante 2 socios de su bufete. Como ves, me deja todo a mí, sin mención alguna a Lucas. La seguridad de Cassandra se derrumbaba, aunque intentó contraatacar. Debió cambiarlo después de redactar este. El que yo tengo es más reciente. El que tú tienes, dije con frialdad, es una falsificación. Y bastante mala, por cierto. James ya ha identificado múltiples errores legales en el texto, y la firma es claramente falsa. Crear un testamento fraudulento es un delito grave en Massachusetts, castigado con hasta 5 años de prisión. Continué de forma metódica, presentando las pruebas, el diario de Adam documentando sus insinuaciones, los mensajes con Jenny donde hablaban del plan, y finalmente el informe de Frank sobre sus problemas financieros, el aviso de desalojo y el abandono de Tyler. Lo sabemos todo, Cassandra, dije mientras ella permanecía en silencio. La pregunta ahora es ¿qué va a pasar? Durante unos segundos no dijo nada. Y entonces, para mi sorpresa, comenzó a llorar. No eran las lágrimas teatrales con las que solía manipular a mis padres, sino sollozos profundos, que le sacudían el cuerpo. No sabía qué más hacer, confesó entre hipidos. Voy a quedarme sin casa. Lucas y yo estaremos en la calle en 2 semanas. Tyler nos dejó sin nada. Las facturas médicas no paran de llegar. Pensé que si conseguía algo de dinero de la casa. ¿Así que decidiste destruir la reputación de Adam? Mi voz se endureció. ¿Contarle a todos que me fue infiel? ¿Falsificar documentos legales? Estaba desesperada, gritó, con la tristeza convirtiéndose en rabia. Tú lo tienes todo, esta gran casa, un negocio exitoso, el respeto de todos. ¿Qué es lo que tengo? Espetó Cassandra. Un bebé con una condición cardíaca, $75.000 en deudas y una orden de desalojo. A ver si tú tomarías siempre buenas decisiones en mi lugar. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Esa sinceridad cruda,
despojada de manipulación y mentiras, tocó algo en mí. No era perdón, no todavía, pero sí, tal vez, un atisbo de comprensión. Lucas es hijo de Tyler, ¿verdad? Pregunté con voz más suave. Ella asintió, secándose las lágrimas. Sí. Adam nunca me tocó. No de esa manera. Lo intenté con él hace años, pero siempre me frenó de inmediato. Era irritantemente leal a ti. ¿Y el testamento? Mi amigo Dave me ayudó a fabricarlo. Él se dedica al diseño gráfico y pensó que sería fácil falsificar una firma. Lo iba a usar para presionarte y que me dieras dinero. Nunca pensé que lo investigarías tan a fondo. Apagué la grabadora y me recosté, considerando mis opciones. Cassandra me observaba con nerviosismo, claramente esperando lo peor. Podría presentar cargos, dije finalmente. Lo que hiciste fue ilegal, además de cruel y calculado. Ella asintió con gesto abatido. Lo sé. Pero eso dañaría a Lucas, continué. Y, a pesar de todo, él es mi sobrino. Lo quiero. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me mirara directamente. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a decirle a todo el mundo la verdad. Que mentiste sobre el supuesto romance, que Lucas no es hijo de Adam y que falsificaste el testamento. Te vas a disculpar públicamente conmigo y con la memoria de Adam. ¿Y después? Preguntó con voz apagada. Igual nos van a desalojar. Aún no he terminado, respondí. A cambio de tu confesión completa y de un acuerdo legal que te prohíba volver a intentar algo así, te ayudaré a ti y a Lucas. No quedándote con la mitad de mi casa, sino creando un fondo fiduciario para su educación y gastos médicos, y ayudándote a encontrar una vivienda estable. Sus ojos se abrieron con asombro. ¿Por qué harías eso después de lo que te hice? No por ti, dije con honestidad. Por Lucas. Y porque Adam querría que ayudara a su sobrino, incluso si la madre de ese sobrino intentó destruir su reputación. Habrá condiciones, proseguí. Entrarás en terapia y en asesoría financiera, mantendrás un empleo estable y me permitirás formar parte de la vida de Lucas para asegurarme de que está bien cuidado. Si violas alguna de estas condiciones, la ayuda se detiene de inmediato. Cassandra guardó silencio unos segundos, procesando todo. No merezco tu ayuda, admitió por fin. No, coincidí. No la mereces. Pero Lucas merece un hogar estable y atención médica. Y yo merezco que la memoria de mi esposo quede intacta. Esta solución nos da a ambas lo que necesitamos. Tras discutir los detalles, Cassandra aceptó mis condiciones. Nos reuniríamos con James al día siguiente para formalizar el acuerdo, y ella haría su confesión pública en una cena familiar el fin de semana. Al despedirla, se detuvo en la puerta. De verdad lo siento, Bridget. He estado celosa de ti toda mi vida. Siempre me dio la impresión de que todo te salía fácil. Nada en mi vida ha sido fácil, repliqué. Simplemente nunca te molestaste en mirar más allá de la superficie. Quizás sea hora de que empieces a hacerlo. La cena familiar que organicé para el sábado comenzó con tensión. Mis padres llegaron temprano, mi madre traía su famosa lasaña, como una especie de ofrenda de paz. No sé de qué se trata esto, dijo mientras dejaba la fuente en la encimera, pero Cassandra nos ha estado llamando llorando, diciendo que la estás obligando a venir a una reunión familiar. Espera a que estén todos, respondí, sirviéndole una copa de vino. Esto hay que tratarlo una sola vez y con todos presentes. A las 7 en punto estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor. Mis padres, Cassandra, sin Lucas, que se había quedado con una niñera, y yo. Siguiendo el consejo de James, también grabé esta conversación. Un pequeño dispositivo reposaba en el centro de la mesa. Gracias por venir, empecé, explicando lo de la grabación. He pedido a Cassandra que comparta información importante con ustedes. Cassandra. Mi hermana estaba pálida e incómoda, sin rastro de su habitual seguridad. Con la mirada fija en el plato, comenzó a hablar. Mentí sobre que Lucas fuera hijo de Adam, dijo en voz casi inaudible. Adam y yo nunca tuvimos un romance. Lucas es hijo de Tyler,
Y falsifiqué el testamento que mostré en la fiesta de cumpleaños. Mis padres la miraron atónitos. ¿Pero por qué harías algo así? Exigió saber mi padre. ¿Tienes idea de lo que esa acusación le hizo a tu hermana, a la reputación de Adam? Cassandra explicó su desesperada situación económica, las deudas, el abandono de Tyler, la orden de desalojo. Su voz fue ganando fuerza mientras relataba cada dificultad. Vi cómo el gesto de mi madre pasaba de la sorpresa a la compasión. «Ay, hija», dijo cuando terminó. «¿Por qué no viniste directamente a nosotros? No hacía falta inventar mentiras tan terribles. ¿Me habrían dado $400,000? Preguntó Cassandra con franqueza. Porque eso es lo que habría conseguido si mi plan salía bien, la mitad del valor de la casa de Bridget. Claro que no podríamos darte esa cantidad, dijo mi padre, pero podríamos haberte ayudado con el alquiler, al menos de forma temporal. En vez de eso, intentaste defraudar a tu propia hermana mientras lloraba la muerte de su esposo. Sé que estuvo mal, admitió Cassandra. Bridget ya me lo ha dejado más que claro. Tiene pruebas suficientes para denunciarme si quisiera. Mi madre me miró alarmada. No le harías eso a tu propia hermana, ¿verdad, Bridget? Sentí un destello de frustración por su defensa inmediata hacia Cassandra, incluso ahora. Podría hacerlo, respondí con firmeza. Lo que hizo no solo es inmoral, sino ilegal. Falsificación y fraude son delitos graves. Pero es familia, insistió mi madre. Y tiene que pensar en Lucas. Yo también soy familia, repuse, alzando un poco la voz. Soy tu hija, la que acaba de perder a su esposo y luego tuvo que defender su memoria de falsas acusaciones de infidelidad. ¿Dónde estuvo tu preocupación por mí en todo esto? Mi padre se removió incómodo en su silla. Claro que nos preocupamos por ti, Bridget. Pero Cassandra siempre ha necesitado más ayuda, más orientación. ¿Y de quién es culpa? Pregunté. Han estado rescatándola de sus malas decisiones toda su vida. Tal vez si la hubieran dejado enfrentar las consecuencias alguna vez, no habría llegado a un comportamiento delictivo. Eso no es justo, Bridget, protestó mi madre, visiblemente ofendida. Siempre las hemos tratado por igual, dijo mi madre. Para mi sorpresa, Cassandra negó con la cabeza. No, mamá, no es cierto. Bridget tiene razón. Siempre me han buscado excusas, siempre han encontrado la manera de arreglar mis errores. Eso no me ayudó. Solo me hizo creer que podía hacer lo que quisiera sin enfrentar consecuencias. Mis padres se quedaron impactados ante aquella admisión. Tal vez por primera vez, Cassandra estaba asumiendo responsabilidad en lugar de desviar la culpa. Entonces, ¿qué va a pasar ahora?, preguntó mi padre, mirándonos a las dos. ¿Cassandra irá a la cárcel? No, respondí. He decidido no presentar cargos bajo ciertas condiciones. Les expliqué el acuerdo que Cassandra y yo habíamos alcanzado con la ayuda de James, el fondo fiduciario para Lucas, la obligación de asistir a terapia y asesoría financiera, y el requisito de mantener un empleo estable. Eso es muy generoso, comentó mi padre, visiblemente aliviado. Sobre todo después de lo que hizo. Es más que generoso, admitió Cassandra en voz baja. Es más de lo que merezco. Bueno, dijo mi madre, animándose, todo está saliendo para bien. Cassandra ya se ha disculpado. Bridget está ayudando con Lucas y podemos dejar atrás este asunto desagradable. No es tan simple, mamá, repliqué con firmeza. Aquí se ha roto la confianza. Sanar llevará tiempo. Si es que sucede. Y a partir de ahora necesitamos límites claros. ¿Qué tipo de límites?, preguntó, preocupada. Para empezar, necesito que dejen de encubrir el comportamiento de Cassandra. Nada de rescates económicos, nada de excusas. Tiene que aprender a sostenerse por sí misma, con el tipo de ayuda que no fomente la dependencia. Mi padre asintió lentamente. Eso suena razonable. Y también necesito que respeten que mi relación con Cassandra será diferente ahora. Estaré presente en la vida de Lucas porque lo amo y quiero lo mejor para él, pero Cassandra y yo no volveremos a ser cercanas como antes, al menos no por mucho tiempo.
Mi madre frunció el ceño. Pero somos familia. Debemos mantenernos unidas, especialmente ahora. Ser familia no significa tolerar abusos, mamá, le dije con suavidad. Lo que hizo Cassandra fue abusivo. Intentó aprovecharse de mi dolor para manipularme y obtener ventaja cuando yo estaba en mi momento más vulnerable. Eso tiene consecuencias, incluso dentro de una familia. El resto de la cena transcurrió en silencio tenso, con mis padres asimilando esta nueva realidad. Cuando se marcharon, mi padre me abrazó con fuerza y me susurró. Estoy orgulloso de ti, Bridget. Adam también lo estaría. Mi madre me abrazó igualmente, pero sus ojos reflejaban tristeza. Ya estaba de luto por esa imagen idealizada de familia que siempre había querido creer que teníamos. Cassandra fue la última en irse. En la puerta, dudó antes de hablar. De verdad lo siento, dijo. No solo por el testamento y las mentiras, sino por todo. Por los años de competencia y celos, por no haber sido la hermana que merecías. Lo sé, respondí. Y espero que la terapia te ayude a entender por qué tomaste esas decisiones. Lucas merece una madre emocionalmente sana y honesta. ¿Crees que algún día me perdonarás? Preguntó. Pensé cuidadosamente antes de contestar. No lo sé, respondí con honestidad, pero estoy dispuesta a ver a dónde nos lleva este nuevo camino. Por el bien de Lucas, y tal vez, algún día, por el nuestro también. El viaje de regreso a casa con mis padres fue silencioso, cada uno sumido en sus pensamientos. Una cosa tenía clara, nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Pero quizá, con el tiempo, podría transformarse en algo más saludable, construido sobre la verdad y no sobre una ilusión. Un año después de la muerte de Adam, me encontraba en nuestro jardín, observando cómo los bulbos de primavera asomaban entre la tierra. Los narcisos que Adam había plantado el otoño anterior estallaban en un amarillo vibrante sobre el césped recién reverdecido. Sentí un nudo dulce y doloroso al verlos, sabiendo que él los había puesto en la tierra con la ilusión de verlos florecer. Mucho había cambiado en ese año. El fondo para Lucas estaba establecido y ya cubría parte de sus necesidades médicas. Su condición cardíaca, aunque bajo supervisión, respondía bien al tratamiento, y se había convertido en un niño alegre y curioso. Cassandra había sorprendido a todos cumpliendo verdaderamente las condiciones de nuestro acuerdo. 6 meses de terapia le habían ayudado a reconocer patrones de conducta arraigados desde la infancia. Su necesidad constante de competir conmigo, la autodestrucción que había marcado tantas de sus decisiones. Había conseguido un empleo estable como administradora en una clínica dental, un trabajo que le brindaba estabilidad y beneficios. Nuestra relación seguía siendo formal pero cordial. Veía a Lucas con regularidad, llevándolo al parque o al museo infantil. Cassandra y yo no pretendíamos ser cercanas, pero habíamos encontrado la manera de coexistir pacíficamente por el bien de él. Mis padres, al principio, lucharon por adaptarse a los nuevos límites que había establecido. Mi madre, sobre todo, tuvo dificultades para aceptar que sus hijas no tendrían la relación cercana que siempre había imaginado. Con el tiempo, mis padres también aprendieron a apoyar a Cassandra sin fomentar su dependencia. En mi caso, el grupo de apoyo para personas en duelo al que me uní poco después de la muerte de Adam se convirtió en un verdadero salvavidas. 12 desconocidos unidos por la pérdida, que terminaron siendo amigos capaces de entenderme de una manera que ni siquiera la familia o los amigos bien intencionados podían. Nos reuníamos cada semana, compartiendo nuestro camino a través del dolor, celebrando pequeñas victorias y acompañándonos en los inevitables retrocesos. 3 meses después de la confrontación con Cassandra, fundé la Adam Preston Foundation for Legal Education, una organización dedicada a otorgar becas a estudiantes de entornos desfavorecidos interesados en el derecho corporativo. Me daba propósito ver cómo el legado de Adam continuaba en la carrera de jóvenes abogados idealistas que, de otro modo, jamás habrían tenido la oportunidad de entrar en la profesión. Viejos amigos también se hicieron presentes de formas que jamás habría imaginado. Los socios de Adam en el bufete me llamaban con frecuencia, invitándome a cenas y eventos para asegurarse de que no me aislara en mi duelo. Mi compañera de universidad, Sara, volaba desde Chicago una vez al mes para pasar el fin de semana conmigo,
a veces sin hacer nada más que ver películas y pedir comida a domicilio. Y luego estaba Michael. Lo conocí en una recaudación de fondos para la fundación, 6 meses después de la muerte de Adam. Era profesor de ética en la Universidad de Boston, reflexivo, amable y con un sentido del humor tranquilo que, en ciertos gestos, me recordaba a Adam. Empezamos como amigos, compartiendo cafés después de las reuniones de la fundación, y poco a poco pasamos a cenar juntos de vez en cuando. Era diferente a lo que tuve con Adam, como debía ser. Michael entendía que Adam siempre sería parte de mi vida, que amar de nuevo no significaba reemplazar lo que hubo antes. Ambos íbamos despacio, con cautela, pero con esperanza. Aquella mañana de primavera, de pie en el jardín, reflexioné sobre todo lo que Adam me había enseñado. No solo en los años que compartimos, sino incluso después de su partida. Su previsión al preparar aquellos documentos me había protegido cuando estaba en mi momento más vulnerable. Sus anotaciones en el diario validaron mis experiencias con Cassandra, incluso cuando mis propios padres intentaron minimizarlas. Su amor seguía protegiéndome, incluso en su ausencia. Había aprendido lecciones duras en todo este proceso. Que las relaciones familiares necesitan límites claros para mantenerse sanas. Que la documentación no es solo una precaución legal, sino a veces una necesidad emocional. Que perdonar no significa olvidar ni permitir que los patrones dañinos continúen. Que, en ocasiones, las personas de las que esperas protección son precisamente de las que necesitas protegerte. Pero también descubrí mi propia fortaleza. Afronté la traición de Cassandra, navegué por las complejidades legales y tomé decisiones difíciles sobre cómo seguir adelante, todo mientras procesaba la pérdida devastadora de mi esposo. Había encontrado la manera de honrar la memoria de Adam mientras empezaba a construir una nueva vida para mí. Los narcisos se mecían con la brisa de primavera, resilience después de un largo invierno. Pensé que el duelo es así también, no es una línea recta, sino una sucesión de estaciones, cada una con sus propios desafíos y bellezas inesperadas. Ya no era la misma persona que antes de la muerte de Adam. Antes de la traición de Cassandra. Ahora era más fuerte en algunos aspectos, más cautelosa en otros, pero, en última instancia, más auténtica en la forma de abordar las relaciones y los límites. A veces, las traiciones más dolorosas nos obligan a descubrir una fuerza que nunca supimos que teníamos. No pudiste saber lo que pasaría después de que te fueras. Le dije en voz baja al jardín que Adam tanto había amado. Pero, de alguna manera, me preparaste para enfrentarlo. Y así, tu amor todavía me protege. Al girar para volver a entrar, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No porque el dolor hubiera desaparecido, nunca se iría del todo, sino porque había encontrado la forma de llevarlo junto con la esperanza de un futuro. Ese fue el regalo que Adam me dejó, enseñarme que el amor perdura incluso cuando la persona ya no está, que la preparación y la honestidad son actos de profundo cuidado. Si hay algo que quisiera compartir con cualquiera que enfrente una traición dentro de su familia, es esto: protégase con documentación y con límites claros. Las personas que realmente lo aman respetarán esos límites, las que no, nunca fueron seguras para usted. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con un miembro de tu familia? ¿Cómo navegaste esas conversaciones dolorosas? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides dar me gusta y suscribirte si esta historia resonó contigo. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas lecciones de vida tan duras como necesarias. Gracias por escuchar y recuerda, la sanación no es lineal, pero siempre es posible.